Por lo tanto, dice Hebreos 2, Hebreos 3. Así que, amados hermanos, dice, ustedes que pertenecen a Dios, dice, y tienen parte, dice, con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente, dice, a este Jesús al que declaramos mensajeros de Dios y sumo sacerdote. Entendamos que el Cristo es el sumo sacerdote que entró de una vez y para siempre, que se auspició a sí mismo, que se ofreció como la ofrenda perfecta para terminar con el pecado de una vez y para siempre, para que el hombre ahora pueda tener una comunión con Dios, para que el hombre pudiera regresar a Dios. Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Cristo. Por eso es que Jesús es el Cristo. Sabemos que el Mesías significa ungido, ¿verdad? Y a quienes ungían, a los reyes, a los sacerdotes y los profetas, y usted lo sabe. Ungieron al rey David, a los sacerdotes, ¿verdad? A los que iban a ministrar, a los profetas que profetizaban, Dios les revelaba la palabra al pueblo y la daban a conocer, Dios le daba la palabra a sus profetas y los profetas se la daban al pueblo, pero ellos eran los profetas, entonces eran ungidos para poder hacer eso. Entonces vemos que él venía ungido como ese rey, como ese sacerdote, como ese profeta. Por eso es que decir Mesías significa ungido, el ungido de Jehová. Y venía ungido con esos tres oficios, porque recordemos que el hombre, a raíz de que transgrede la palabra, a raíz de que desechó el pacto de Dios, desechó a Dios, el hombre quedó en una condición de pecado. Y a causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios eternamente y para siempre. No había nada que el hombre pudiera hacer para volver a Dios. El único camino que el hombre podía encontrar para retornar al Padre solo era Dios mismo, que tomó forma de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era pecador y dice que él es santo. Y dice que el pecador no puede estar, con Dios, porque él es santo, ¿verdad? Entonces el hombre no podía acercarse a Dios y no podía tener méritos. ¿Por qué? Porque es pecador. No sé si me voy a entender. En cambio, Dios mismo tomó el lugar, porque así dice que Dios mismo se despojó, ¿verdad? Así mismo tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo. Qué tremendo, ¿verdad? Siendo Dios. Eso es lo que dice la palabra, hermano. ¿Usted la cree? ¿Verdad? Yo sí lo creo. Entonces dice que se tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. No siendo él pecador, se hizo pecado. No siendo él maldición, se hizo maldición por nosotros. Porque el que colgaba en un madero era maldito. ¿Sabían ustedes eso? El que colgaba en un madero era maldito. Y él lo colgaron en un madero. Entonces, él se hizo maldición, no siendo maldición. No confundamos, ¿verdad? Él se hizo pecado, no siendo pecador, ¿verdad? Él llevó nuestras culpas, él llevó nuestra, eran nosotros los que quedamos en esa condición, y él cargó en su cuerpo. Y es bien fuerte, porque muchas personas dicen, cuando ven que el Señor dice que cerró los cielos, ¿se recuerdan? Cuando él estaba agonizando, y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Y sabe qué pasaba? Uno dice, no es que estaba triste, dice su padre, no, es que Dios descargó toda su ira sobre el Cristo. La ira del Padre vino a caer sobre el Cristo. Dice Padre, y él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado. Si me buscan ese versículo, porque no quiero tenerlo, parafrasearlo, porque a veces no dice así, pero porque hay gente que está bien pendiente, pero eso dice, Dios es perfecto. ¿Me lo lees? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga lo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí no dice que estaba triste, es que él dice, descargó, imagínense, yo cuando pienso eso se me eriza el cuerpo. O sea, toda la ira de Dios cayó sobre su hijo. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese castigo lo merecíamos nosotros, hermanos, por eso es que no podemos minimizar el sacrificio de Cristo. Me trabó la lengua. Porque la gente ve poco el sacrificio de Cristo. Se ponen, mire, y es triste cuando no tienen la revelación, porque eso viene por revelación de Dios.
Entonces la gente usa la palabra en vano. La usan en vano. Porque la palabra de Dios se nos dio con el propósito que el hombre se diera cuenta de su condición en la cual estaba y cómo el Señor, a través de creer en Jesús como el Cristo, Dios nos da esta bendición de poder volver al Padre. Porque el hombre nace condenado, hermano, nace separado de Dios, nace gobernado por Satanás. Y es triste porque la gente no lo quiere creer. Eso es más triste porque Satanás le hace creer que no es así. Así dice la palabra. Por un hombre entró el pecado, dice, ¿verdad? Por Adán. Pero por aquel hombre que ante Dios mismo iba a tomar forma de hombre, iba a ser extinguido. Pero nada más para aquellos que creen. No todos van a creer. Muchos van a rechazar la gracia de Dios. No porque Dios no quiera salvar al hombre, porque el hombre se rehúsa a creer. Y dice que si se rehúsa a creer, ya ha sido condenado. Está condenado porque no quiere creer que Jesús es el Cristo. Y decir que Jesús es el Cristo es decir que Él es el Rey, Él es el sacerdote y Él es el profeta. Porque Él vino a resolver algo que humanamente usted y yo no podíamos, hermano, y definitivamente nosotros no podíamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejó de Dios. Entonces nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Y si usted no lo cree, después vamos a volver a Hebreos 3, vamos a Génesis 3. Quiero que me acompañen a Génesis 3. Haciendo un calorcito bien pico, ¿verdad? Génesis 3. Ahí. Mire lo que dice Génesis 3. Ay, hermano, pero eso ya lo sé. Usted lo sabe, pero debe de creerlo, porque el Señor nos está hablando. Saberlo, el saber y el creerlo es lo mismo, hermano. Usted puede saber. Dice, pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, qué tremendo. La serpiente dice que es el adversario de Satanás, el que adversa. ¿Y qué cree que estaba haciendo aquí? Cuestionando la palabra de Dios, adversándola. Y muchas personas se ponen en esa condición de Satanás, de cuestionar la opinión, ¿verdad? Como que dependiera de la salvación de lo que yo opino, de lo que yo pienso. Sino de lo que Dios ha establecido. Dice que Él ya estableció el camino. Dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede volver al Padre si no es a través de su Hijo Jesús, quien es el Cristo. Cuando digo Jesús, sabemos que es Salvador, ¿verdad? Jesús es el Cristo. Cuando decimos que es el Cristo, es el ungido de Dios. Ungido para terminar con los tres problemas del humano, del ser humano. Satanás, pecado y separación. Él es el Rey, Él es el sacerdote y Él es el profeta. Pero mire cómo Satanás le hace, cuestiona, quiere adversarla, de hecho la adversa. Y mire lo que le dice. Porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué cree que estaba haciendo este adversario? Cuestionando, ¿verdad? Dios le dijo eso. Porque parecía pura coincidencia. La hermana Patti les ha dicho que ustedes son santos. Santos son los que están en la catedral. ¿Y qué dijo una señora acá? ¿Sabe qué es santo? Santo es apartado para Dios. Y a través de su Hijo, el mediador entre Dios y los hombres, hemos sido santificados. Hemos sido apartados para Dios. ¿Y por qué nos aparta? Para que ahora nosotros, en esa condición que hemos vuelto al Padre, hemos vuelto a Dios y a su salvación, ahora que somos salvos, nosotros podamos vivir para hacer la voluntad del Padre, nos santifica. Por eso dice, el que empezó la buena obra en nosotros la va perfeccionando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre hasta que Él venga. Y eso significa que Él nos ha santificado. Su santificación, o sea, su obra en nosotros nos pone en ese lugar de santificación. No hay hombre que pueda decir que es santo si no ha pasado por el sacrificio de Cristo, si no ha creído al sacrificio de Cristo, porque Él es el único que me pone en esa condición de santo. Y mire, dice después, la mujer respondió a la serpiente, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero el fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Oye lo que dice. Entonces vemos que esta mujer viene y entabla una conversación con Satanás. Él la está cuestionando de lo que Dios le había dicho, cuestionando la palabra de Dios, y esa es la obra de Satanás, adversar. Y él lo que quería era adversar, y lo logró, adversar la palabra de Dios, el mentiroso. Él es el padre de toda mentira. Y miren qué le dice. Pero el fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué les había dicho el padre? Que iban a morir si no obedecían. ¿Qué estaba diciendo Satanás? No van a morir. Sí, ¿y quién les dijo esa mentira? Imagínense qué atrevido Satanás, ¿verdad? Hacerle creer que el mentiroso es Dios. ¿El evangelio de quién es, hermano? El evangelio es de Dios. Y cuando alguien rechaza el evangelio, está rechazando a Dios. No está rechazando a ninguno de ustedes, hermano. Aunque uno se siente mal a veces, ¿verdad? Pero en verdad quien está rechazando es a Dios. Y con quien se mete en el problema es con Dios. Porque yo no puedo creer como yo pienso, como yo me imagino, como dice mi pastor, como dice el sacerdote, como dice la profeta, como dice el apóstol. Yo debo de creer, San Juan 7:38, como dicen las Escrituras. Y en las Escrituras, 66 libros, Dios nos ha mostrado el camino al Padre. Y el camino al Padre es Jesús el Cristo. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nadie puede volver al Padre, nadie puede ser hijo de Dios si no ha creído que Jesús es el Cristo. Como yo ahorita dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo contrario, ¿verdad? El adversario. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre no necesitaba conocer el mal. El bien era estar con Dios. El hombre con Dios lo poseía absolutamente todo. Tenía incluso hasta lo físico, lo material. No sé si me doy a entender. Sabe que yo no me había fijado lo de los... Sí lo había leído, pero no le había puesto atención. Habla de los ríos. Se recuerda que tiene oro, tiene esto, tiene el otro. Hablaba que también Dios le iba a dar lo material al hombre. O sea que el hombre lo poseía todo. Pero tenía que obedecer a Dios. Tenía que creer a la palabra del Padre. Pero el hombre desecha por la influencia de Satanás la palabra. Y mire la astucia de Satanás, porque él usó su astucia. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tú no necesitas obedecer a Dios. Tú puedes ser Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿No le estaba diciendo eso? Tú no necesitas adorarle a Dios. Tú puedes ser Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Mire qué mentiroso, porque en verdad el hombre no estaba haciendo lo que él quería. Estaba haciendo lo que él estaba diciendo. Por eso es que es imposible que alguien me diga, yo hago con mi vida lo que quiero. No, Satanás te hace hacer con tu vida lo que quieras. Yo ayer les decía a los jóvenes que es imposible que tenga que ver las tinieblas y la luz. O sea, y es incompatible las tinieblas con la luz. Por mucho que usted, le digo, quiera aparentar, por mucho que usted quiera, le digo, estar donde no hay luz, usted rapidito lo van a expulsar. Porque el que esté en tinieblas no soporta la luz. El que esté en tinieblas, claro, va a querer estar con los que están en tinieblas, pero el que esté en la luz no puede. ¿O cree que puede? Dice que no se puede, dice que no, no es compatible la tiniebla con la luz. Y si usted tiene la luz, ¿usted cree que va a ser compatible con alguien que anda en tinieblas? Es más, cuando usted empieza a hablar, lo expulsan rápido, lo ignoran. Ay, ya vienen hablando de Dios otra vez. No cabe. Así como aquellos legos, ¿verdad? Que de repente usted le pone una pieza y dice, no encaja. Pues así no encajan los hijos de Dios. ¿Verdad? Donde hay tinieblas, por mucho que usted quiera forzar, no va a encajar. Porque usted es hijo de luz, no es hijo de tinieblas. Es como, y no estoy viendo en poco, yo repito esto. Por ejemplo, un borracho, ¿con quién quiere estar? Se identifica con otro borracho, ¿verdad? Una prostituta, ¿con quién se identifica? ¿Y con quién cree que va a querer estar? Un hijo de Dios, ¿con quién cree que va a querer estar?
¿Por qué? Porque se identifica con él, con su padre. Y no estoy minimizando, porque si ellos creen al evangelio, ellos pasan. Dios los saca de esa condición, porque ese es el resultado del hombre separado de Dios. ¿Verdad? No estoy, porque, como vende menos a los borrachos. No, si les amamos, les damos el evangelio, si lo rechazan, nosotros no podemos hacer nada, porque el único que puede obrar en el hombre es él. Yo no puedo, pero él sí puede. Por eso es que nosotros no podemos dejar de dar el testimonio de Jesús el Cristo. Por eso es que nuestra boca tiene que estar siempre esa palabra de salvación. Dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, el evangelio. Y en nuestra boca, cuando la abramos, lo que va a salir es el evangelio, hermano. No sé qué le salió a usted, ¿verdad? Pero el evangelio. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable. Entonces esta mujer ya estaba codiciando. Es que esta mujer fue influenciada por Satanás. Entonces vemos cómo la influencia a qué, a que transgreda la palabra, a que deseche la palabra, a que llamen a Dios mentiroso, porque el que no le cree a Dios, ¿qué le está llamando? Mentiroso. Y mire, dice: pues vio la mujer que el árbol era bueno pues, para comer, que era agradable a los árboles judiciales para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Echó el consentidor pena igual, ¿verdad? Y sabe que más abajo, no sé si ustedes se fijan cuando le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué le dice? Eso le estaba dando una sentencia, ¿verdad, Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. O sea, la consecuencia de haber desobedecido ahora la tierra. Él estaba hablando del resultado del pecado, ¿verdad? La maldición. Y mire, por cuanto oíste la voz de tu mujer, ¿sabe lo que le estaba diciendo? A ti te dio el pacto, tenías que habérselo recordado. Tenías que haberle recordado el pacto, pero no lo hiciste. Y hoy, mire, si ustedes se fijan, ella ignoró el pacto. Ignoraba el pacto. Ignorar es que lo tuvo en poco. Y el ejemplo que yo pongo es que usted le diga a alguien: mira, me traes, pongamos, me traes $1 de francés y le trajo 3, tuvo en poco la palabra. No importó. La minimizó. O sea, tuvo en poco lo que le habló su padre. Pero a quien le había dado el pacto era Adán. Y Adán, ya había maldad en Adán, sabía usted en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba ahí, él estaba viendo. Y sabía que iban a morir, había una sentencia de muerte. Luego que la mujer comiera primero, digo: si no se palma entonces no va a morir yo. No la amaba. Ya habían sido influenciados por Satanás. Y vienen y pecan en contra de Dios. Y mira el resultado: desorden, vacío y en tinieblas. El desorden por el pecado, en tinieblas por el gobierno de Satanás en el hombre. Y desorden, vacío y tiniebla, ¿verdad? Vacío por la ausencia de Dios. Y vemos las consecuencias. Y a mí algo que me impactaba es cuando el hombre dice que Dios se acerca al hombre. Y le dice: ¿dónde estás tú? El evangelio es Dios buscando al hombre, ¿verdad? Tuve miedo. Es que estaba desnudo. Y empieza el hombre, ¿verdad?, a poner un montón de pretextos. ¿Por qué? Porque el hombre ya no puede obedecer a Dios porque se volvió pecador. El hombre empezó a tomar decisiones, yo puedo decir por sí mismo, pero no, influenciado por Satanás. Por eso es que él viene y de repente se pone hojita, dice que cose hoja viguera y se tapa. Entonces estaba tomando decisiones fuera de Dios, ¿verdad? Estaba tomando decisiones fuera de Dios, pero quien lo estaba influenciando a tomar esas decisiones no era su padre, era Satanás. Y como el hombre era pecador, Dios va y lo busca porque él no podía. Se volvió un ser carnal. Y eso significa un ser pecador. Y empieza a tomar él, ¿verdad?, inventarse. ¿Por qué? Porque ya estaba separado de Dios. Y es bien triste, así está el hombre. El hombre fuera de Dios cree que dice: no, yo hago con mi vida lo que quiero, pero es mentira. Y Eva no estaba haciendo ni Adán lo que ellos querían. Claro, se ve así, pero en verdad sí le estaban haciendo esas cosas, pero influenciadas por Satanás, ¿verdad? Tuve miedo. ¿Y quién cree que
¿De dónde cree que vino ese miedo? Es que quedaron ellos, se alejaron de Dios, desecharon a Dios, Dios no estaba con ellos. Ya había tinieblas en ellos, estaba el gobierno de Satanás sobre ellos. Había un caos ya en ellos. Había desorden por el pecado. Y Dios no crea desorden, hermano. Dios es un Dios de orden. Dios ya le había dado todo al hombre. Dios ya le había trazado todo al hombre. Pero fue el hombre que desechó lo que Dios le había dado. Y por eso hasta hoy en día estamos pagando esas consecuencias, ¿verdad? Entonces vámonos ahora a Hebreos. Hebreos 3. Y dice, Hebreos, a Génesis 3 estaba llevando. Hebreos 3. Y dice, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen, está hablando el autor de Hebreo, que no se sabe quién es, ¿verdad? Porque muchos decían Pablo, pero no, dice que no se sabe quién es el autor de Hebreo. Lo único que sí yo estoy seguro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo quien está hablando acá. Eso sí estoy seguro, ¿verdad? Pero a quién usó el Espíritu Santo no se sabe. Pero que el Espíritu Santo está hablando, eso estoy seguro que sí, ¿verdad? Y dice, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados, dice al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios. O sea, a quien declaramos enviado de Dios. Él traía el mensaje de salvación. Él, el Cristo, venía a mediar entre Dios y los hombres. Y por eso dice, y sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Él es el que se iba a ofrecer para ofrecerse como sacrificio para terminar con el pecado de una vez y para siempre. Él es la ofrenda perfecta. De eso está hablando el autor de Hebreos. Y dice, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró. Mire cómo dice, pues él es fiel, él fue fiel a Dios. ¿Quién fue fiel a Dios? ¿Quién es el único que le ha sido fiel a Dios? Su Hijo. Entonces él fue fiel a Dios. ¿Por qué? Porque él vino a hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera le fue fiel. Y dice, pues él fue fiel y siempre fue fiel. Nunca le falló al Señor, ¿verdad? Él es Dios, él no falla, imposible, él es Dios. No sé si es algo como que uno dice, pues él sí es Dios, él es Dios. Mi cabeza es mi cerebro tan pequeño que uno se queda así, sí, él es Dios. Solo eso les puedo decir. Y dice, pues él dice, fue fiel a Dios. Quien lo nombró, dice, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Israel. Perdón, toda la casa de Dios. Lo voy a leer despacio. Pues él fue fiel, dice a Dios, quien lo nombró. Así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. O sea, está hablando que a Moisés, así como Moisés fue fiel, así el Cristo fue fiel a Dios. Así, ahora, los que creen en Él tienen que serle fiel a Dios. A través de su Hijo, a través del mediador entre Dios y los hombres. O sea, el que usted le sea fiel a Dios, el que usted le sea fiel a Dios, no es porque usted pueda, es porque es la obra de Dios en nosotros. Y de esa manera le somos fieles, porque hemos creído que Jesús es el Cristo. Y cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y es la obra de Él. Por eso es que la evangelización mundial no es la obra del hombre, es la obra de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Porque hemos creído que Jesús es el Cristo. Entonces lo que está hablando, que esta es la obra de Dios. Por eso es que Moisés pudo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Y qué le creyó? Creyó al Evangelio, creyó en el Cristo, creyó en el Mesías que iba a venir. ¿Y ahora usted cree que Jesús es el Cristo? Si usted cree, va a pasar lo mismo. Va a obedecer, no porque yo le diga, es porque es la obra de Él. Va a vivir para hacer la voluntad de Dios. Y dice cuando se le encomendó, dice toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. Oiga, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque Él es la ofrenda perfecta, hermanos. Es el que se sacrificó. Él es el que medió entre Dios y los hombres. Él es el sacerdote eterno. Moisés era un sacerdote, pero un sacerdote humano, que al final murió y era un sacerdote pecador también. No sé si me doy a entender, él también necesitaba un redentor, ¿verdad? Cuando Moisés iba y ofrecía sacrificio, porque de Moisés está hablando acá,
cuando él iba y ofrecía sacrificio, tenía que ofrecer Moisés sacrificio por su pecado, por el pecado del pueblo y por el pecado, ¿verdad?, de la familia. Mire qué tremendo. Entonces, pero este sumo sacerdote, por eso es que aquí lo dice claramente, que es el Cristo, pero dice, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. Porque la fe de Moisés habla hasta hoy en día, pero la gloria le pertenece a Dios, porque Él es quien nos envió a su Hijo. No sé si me oye, es el que me dio, dice, el Cristo me dio entre Dios y nosotros, pero Dios nos mostró a su Hijo para la redención del hombre, y el Hijo nos lleva al Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio de esa verdad. Por eso es que aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, es imposible que no puedan dar testimonio de esa fe. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, testificar a las naciones que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie puede volver al Padre si no es a través de Cristo. Eso es lo que está hablando. Y sigue mostrando el Señor acá. Mire esto, pues cada casa tiene un constructor, dice. Habla que Jesús merece, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés, porque Moisés pues no murió por nosotros. En cambio el Cristo sí. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa, ¿verdad? Entonces el que construye la casa merece más elogio que la casa. Pero hay gente que se maravilla con la casa, ¿verdad? Pero no con el que construyó la casa, ¿verdad? Entonces muchos se quedan maravillados y contando, glorificando el nombre del hombre, ¿verdad? Porque hablan de Moisés, los héroes de la fe. No, Moisés no era héroe. Quien era héroe, y quien fue héroe fue Cristo. La fe de Moisés habla hasta hoy en día. La fe de Moisés, no de Moisés, sino la fe que Moisés tenía en el Cristo. Es como que de repente, que fulano de tal creyó al evangelio, ¿verdad? Ya murió, pero la fe de él, la fe en día habla, ¿verdad? La fe de Moisés hasta hoy en día habla, pero habla que quien se merece esa gloria es el Cristo, no el hombre. El hombre no ha hecho nada por nosotros. Usted y yo no podemos hacer nada por salvar a nadie. Quien puede salvar al hombre es el Cristo. Y por eso nos deja su Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer, pero el Espíritu que mora en nosotros, que da testimonio que Jesús es el Cristo, sí. Él convence de juicio, de pecado y de justicia. Le hace ver al hombre su condición y le da la respuesta para que el hombre pueda ser redimido, pueda volver a Dios y pueda estar en una condición correcta con Dios para que pueda alabarle y glorificarle. Amén. Amén. Hermano, amén. Sí, amén. Entonces dice, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Al final, ¿quién hizo todo? ¿Quién fue? Dios. No fue Moisés. Fue Dios que nos envió a su Hijo. Y quien merece la gloria es Él. En verdad, dice, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue, dice, una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. ¿A través de quién? A través de su Hijo, ¿verdad? A través del Cristo. Pero Cristo, miren esto. Pero Cristo, dice, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. O sea, pero Cristo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Oiga, o sea que usted no se pertenece a sí mismo. Usted y yo somos pertenencia ¿de quién? De Dios. Aquí lo dice. Claramente lo dice, pues Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Entonces, ¿quién está a cargo de nosotros? En el Cristo, miren. Es que en el Cristo nosotros estamos hechos, ¿verdad? Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Somos pertenencia de Él, en Él y para Él. O sea que usted no es suyo, ¿verdad? Yo no soy mía, yo no soy mío. Yo pertenezco a Dios. Y por eso es que el hombre que se ha encontrado con esta revelación de Jesús el Cristo vive para hacer la voluntad de Dios. Pero aquel que no se ha encontrado vive para hacer todo lo que Satanás le va a influenciar, ¿verdad? Que vaya en contra de la verdad de Dios. Llámese como se llama, el título, o póngase el título que usted quiera. Usted puede ser pastor y estar yendo en contra de la verdad de Dios.
estar predicando algo que no es evangelio. La palabra de Dios es bien dura. En Gálatas 1:6, vea que habla de que si alguno de vosotros, dice, un ángel del cielo, dice, predicar otro evangelio, otra verdad, porque solo hay una verdad, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo. Sea anatema, sea maldito de Dios. Y Pablo se puso, si aún yo cambiar este mensaje, si aún yo predico a otro Jesús que no es el Cristo, dice, sea maldito de Dios. Si estoy mostrando a un Jesús diferente al que Dios me ha revelado, ¿verdad? Y muchos pueden llegar a conocer, pero no creer. Muchas personas saben que este mensaje es la verdad de Dios, es acerca de su Hijo Jesús el Cristo, pero lo rechazan y predican desde los púlpitos. Ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Y la gente sigue hombres. ¿Por qué? Porque ellos le llaman membresía a las personas, ¿verdad? Y dice entonces, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios y nos armamos de valor, dice, y permanecemos confiando en nuestra esperanza en Cristo. Si tenemos la confianza en Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, si creemos que Jesús es el Cristo. Por eso dice, el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿Y cómo lo pusieron a prueba? ¿Cómo creen que lo pusieron a prueba? ¿No creyeron? En la Reina Valera dice tentaron, ¿va? Así dice. No pensé en la NTV, ¿verdad? Yo tengo la NTV. Pero mire, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, ¿a quién le está hablando, hermanos? A nosotros. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. O sea que hoy nos sigue hablando el Espíritu Santo y nos sigue testificando que Jesús es el Cristo. Y dice, no endurezcan su corazón, crean al Evangelio. Porque el Evangelio es mi necesidad. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí, dice, sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto milagros durante 40 años. ¿Y cómo creen que lo tentaron? Ellos murmuraban, ellos se quejaban. ¿Y eso qué significa? Desechaban el pacto. Vieron liviano el maná. ¿Y el maná quién era? ¿A quién tipificaba? El Cristo. Vieron liviano al Cristo. No era suficiente para ellos. Por eso dice, me tentaron. Desecharon el pacto. Así lo vamos a resumir. Desecharon el pacto. Ese pueblo no entró a la tierra prometida. ¿Cuántos saben eso? Ellos murieron. Solo los jóvenes, ¿verdad? Los niños. Dice que entraron. Josué, Caleb, y los huesos de José. Ellos tres. Los huesos entraron de José porque él pidió, ¿verdad? Sabía que iba a venir el Mesías. Que lo iban, no lo agarran en Egipto, ¿verdad? No, los huesos llegaron de aquellos rebeldes, ahí murieron en el desierto, no querían, desecharon el pacto, murmuraban en contra de Dios, desechaban la palabra de Dios. Y por eso Dios nos dice ahora, no dice que no endurezcamos nuestro corazón, dice como lo hizo el pueblo de Israel. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Te estoy hablando, no te pongas rebelde. Porque así como Dios mató, porque Él mató a ese pueblo. Porque Dios mató a ese pueblo. ¿Cuántos saben eso? Como que así, ¿verdad? No, hermano, Dios mató a ese pueblo, ¿o no? Él mató a ese pueblo. No le permitió entrar porque se rebelaron en contra de Dios, desecharon la palabra de Dios, se volvían en contra de Dios, viendo la gloria, miren, ellos vieron portentos, milagros, prodigios, pero lo rechazaban. Por eso es que nosotros no podemos decirle a la gente, hay gran culto de poder y milagros. Si Dios hizo sanidades, y no por eso es el criterio de salvación. Hay gente que puede ver milagros, pero no es salva, porque siguen rechazando la gracia de Dios. Hay gente
que puede ver portentos, milagros, prodigios en su vida, pero eso no es criterio de salvación. El único criterio de salvación es creer que Jesús es el Cristo. Así dice 1 Juan 5:1, San Juan 20:31, ¿verdad? Y debo de creer como dicen las Escrituras, no como dice la denominación, ¿verdad? Ya te tienen credo la gente, ¿verdad? Qué triste, pero bueno. El Evangelio viene por revelación de Dios. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto milagros durante 40 años. Para la gente que anda detrás de milagros, quiero ver milagros, ¿verdad? Ay, hermano, mire, yo quiero que ore, ¿verdad, hermano? Fíjese que aquí me ha salido, mire, ¿cómo se llama? Un muñeco, y yo quiero que el Señor me lo sane. ¿Para qué? Para seguir de idólatra, para ir a bailar. Si es para hacer la voluntad de Dios. Aunque a Pablo 3 veces le pidió, el Señor le dijo, 3 veces le he orado, dijo el Señor. Y las 3 veces le contestó, fíjese. Le contestó el Señor. Hasta cuando te dice que no, te ha contestado. 3 veces dice, le he orado. Dice, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia. ¡Uy! La gracia es suficiente en la vida del hombre. ¿Qué le parece? La gracia es suficiente en la vida del hombre. Si el problema de Pablo, sí tenía problemas físicos, pero Pablo había resuelto el problema espiritual y por eso Pablo ya no vivía para sí, vivía para Dios. Por eso en 1 Corintios 5:15 dice, para los que viven, para los que han vuelto a la vida, para los que han vuelto a Dios, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Estos viven para hacer la voluntad de Dios. Estos no viven para ellos mismos. Y como dice, yo hago con mi vida lo que quiera, no, hacer lo que Satanás te dice, porque tú tata. ¿Verdad? No vengas a decirme que vos decidís lo que vos decís, ¿verdad? Que decidís. Y Satanás, mire a Eva, por cuanto oíste, le dijo al hombre, la voz de tu mujer, a ti te di el pacto. Si viste que ella lo ignoró, tú tenías que recordárselo. Es lo que Dios nos está recordando ahora. Porque de repente llega el amigo de Eva. Llega y le habla al oído. Y ahí es donde necesitamos el Evangelio. Ahí decimos, Señor, tenga misericordia. Mire qué misericordia la que Dios tiene, que nos está imponiendo al mensaje. El Evangelio es todo lo que necesitamos, hermano. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, oye lo que dijo Dios. No lo dijo el autor de Hebreos, lo dijo Dios. Y el Espíritu Santo nos lo está recordando a nosotros. Y nos está diciendo, tengan cuidado de caer como ese pueblo. Y dice, por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. O sea, rehúsan hacer mi voluntad. Y dice después, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Y quién es el reposo de Dios, hermano? El Cristo. Nunca van a entrar al reposo de Dios. Nunca van a estar con Dios porque rechazan a su Hijo. Regálame agua, hermano. Rechazan a su Hijo. Y si rechazan a su Hijo, están rechazando a Dios. Y por ende, si rechazan a Cristo, no pueden entrar al reposo de Dios, porque el reposo de Dios es Cristo. Por eso dice que el que se rehúsa a creer ya ha sido condenado. Porque Dios, de la única manera que el hombre pueda estar en una relación correcta con Dios es a través de su Hijo, de Jesús el Cristo. Y dice, pues sigamos. Así que en mi enojo, juré. El Señor estaba enojado con el pueblo, ¿sí o no? Y usted está ahorita como imaginándose al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el Señor le está hablando a usted y a mí. Usted no imagina al pueblo de Israel, imagínese usted que a usted y a mí nos está hablando. Dios nos está dando la oportunidad este día de que nos aferremos al pacto, que sigamos creyendo que Él es nuestro Cristo, que Él es el único que nos ha abierto ese camino al Padre. Él es el único que ha mediado entre Dios y los hombres. Jesús es Cristo. Y Él está diciendo, no se pongan duros, flojitos y cooperando, porque si no, se va para adelante este pueblo. Allá van a quedar con los dientes pelados, ¿verdad? Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán. Estaba enojado con el pueblo. Es que cuando el hombre desecha su pacto, la ira de Dios está sobre el hombre.
Dice, hay gente, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Eso lo dijo Gandhi. Dice que él no puede estar con el pecador. Y si no puede estar con el pecador, ¿qué te pasa? ¿Usted quiere estar con quien ama? ¿O no? Ustedes se aman y no quieren estar. No tienen novio, hijo. Usted quiere estar con quien ama, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, Dios no ama, hermano, claro. Le he expresado su amor a través del Cristo, pero me refiero, pero si el hombre se rehúsa, ¿usted cree que ay, qué lindo es ver, verdad? Queda feo en la foto, hermano. Muy feo. Y él detesta el pecado. Detesta la incredulidad del hombre. Detesta la maldad del hombre. Y claro que si el hombre no rehúsa creer, que dice, ya ha sido condenado, no va a haber el amor de Dios, ¿verdad? Porque la gente, mire, la gente a veces se cree más buena que Dios, ¿verdad? Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Nunca, lo juró él. Y lo está jurando, y ya lo juró. Y nos está diciendo a nosotros, se los estoy advirtiendo. Se los estoy advirtiendo. Entonces ya me lo puedo sonar. Por lo tanto, amados hermanos, dice, cuidado. Oiga, ¿a quién le está hablando? Vea que está a la par. Si usted ama al que está a la par, véalo. Si le cae mal, no lo vea. No, un amigo, vea que están viendo estos tipos como amigos, dice, por lo tanto, dice, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios, del Dios vivo. Tengan cuidado de desechar mi pacto, tengan cuidado de desechar a mi Cristo. Eso está diciendo, tengan cuidado, hermanitos, dice. Porque si así como le pasó a ese pueblo, les va a pasar a ustedes. Eso está advirtiendo. Y dice, adviértanse unos a otros. Por eso lo que está diciendo el Evangelio no puede, mire esto. Yo no puedo cambiar el mensaje. Mire lo que dice acá. Yo no puedo estar dando una respuesta que no sé el Evangelio. Mire lo que dice, adviértanse unos a otros todos los días. ¿Y cómo le va a advertir? Con la palabra. Con el Evangelio. Entonces el Evangelio lo necesito a cada momento. Si a cada rato usted se distrae. O no la distrajo Satanás a Eva. Y ahí estaba Daniel. Le dicen que no la cuidaba, dice. Y sí, no la cuidó, ¿saben por qué? Porque no le recortó el pacto. Le caía mal a Eva. Era muy mantona. No, para entonces estaban los dos, caminaban en el mismo sentido porque Dios estaba con ellos. ¿Verdad? Pero cuando ya pecan es que les agarró feo. El Señor les había puesto nombre a los dos, Adán. Así se llamaban los dos, Génesis 5, ¿verdad? 5:2 creo que dice, de Adán. Ya después viene Adán, ¿verdad? Cuando ya pecan y empezó todo el diseño de Dios, como dice abajo, ¿verdad? Porque el hombre lo desechó, transgredió todo. Entonces viene él y dice, te vas a llamar Eva, le dice. Cambian los papeles, ¿verdad? Pero es por la condición del hombre. Y como me cae más mal, le dijo, te voy a poner Eva, ¿verdad? Adviértanse, dice, unos a otros todos los días mientras dure eso. Hoy para que adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese, dice. Hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. O sea, puede ser que dice, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Endurece al hombre para que peque, para que siga pecando en contra de Dios. Endurece el corazón del hombre. Así dice, aquí es bastante rígido, ¿no? Entonces es el corazón del hombre. Por eso dice, adviértate, dice a otro todos los días mientras dure, dice, mientras dure ese, hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, o sea que Dios dice, así como creyeron, manténganse hasta que Él venga. Así como Dios nos ha revelado su pacto, dice, sigan firmes hasta que Él venga. Porque Dios nos ha revelado su pacto, nos ha bendecido con su pacto.
que si somos fieles hasta el fin, dice, confiando en Dios con la misma firmeza. O sea, ¿cómo le somos fieles? Nosotros no podemos, pero Él sí puede cuando le creemos, ¿verdad? Es su obra, porque Dios no puede obrar donde no se le cree. Pero cuando nosotros creemos, dice que empezó la buena obra en nosotros, dice que la va a perfeccionar. ¿Para qué? Para que sigamos creyendo. Y de esa manera, haciendo su voluntad. De esa manera es creyendo, ¿verdad? Dice, pues si somos fieles hasta el fin y confiamos, dice, en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Oiga, entonces, miren, esto es, el que cree va a permanecer hasta el final, pero el que no cree, cualquier cosa lo va a botar, porque tiene fundamento de arena. ¿Se recuerdan lo que habla de la casa fundada sobre la roca y la casa fundada sobre el fundamento de arena? Dice que la casa que estaba fundada sobre la roca eterna, que es Cristo, porque la roca es Cristo, dice que vinieron vientos, vinieron tempestades, pero esa casa se mantuvo firme, porque tenía el fundamento. ¿Y qué es lo fundamental de las Escrituras? El Evangelio, el Cristo. Cuando dice el fundamento de los apóstoles, ¿quién era el fundamento de los apóstoles? El Cristo. Lo fundamental de las Escrituras es Cristo. Y si yo saco lo fundamental de las Escrituras, entonces me quedo con cuentos, con fábulas. Un ejemplo se lo voy a dar. Cuando no tenía revelado el fundamento de las Escrituras, que es Cristo, yo decía, mujer, tú vence al gigante que está enfrente de ti, el maestro gigante, ¿verdad? Vence tus miedos. Ese es tu gigante. Vence tu enojo. Ese es tu gigante, ¿verdad? Porque uno tenía revelado lo fundamental. Entonces, para todo era gigante, ¿verdad? Vence el miedo a la enfermedad. Ese es tu gigante. Mire, y yo tomaba David y Goliat, ¿verdad? Y cuando se me revela la verdad de Dios acerca de su Hijo Jesús el Cristo, me recuerda a Génesis 3:15, que dice que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías Cristo, que le iba a dar una herida de muerte a Satanás. En Génesis 3:15 lo habla. Y que Satanás le iba a herir el calcañar, así se dice, calcañar, porque uno al revés lo dice, ¿no? El calcañar. Como yo me como la guerra, así que lo siento. Entonces habla del padecimiento del Cristo, que Satanás iba a haber un sacrificio, pues, pero no iba a morir, ¿verdad? Y claro que sí murió, pero resucitó, entonces no murió, ¿verdad? No sé si puede entender, porque es así. Él resucitó. Entonces ahí ya lo que está hablando, que iba a venir, miren esto. ¿Qué dice David? Voy en nombre de quien, búsquenme ese versículo, donde habla de David y Goliat. Ahí diga, David y Goliat. Hasta me fue la Biblia que le he enseñado al pobre niño. Ustedes no van a estar enseñando el cantadito rodó y rodó y rodó, ¿verdad? Por rodar no van a ir, ¿verdad? No van a rodar. Pero habla que David dice que estaba, ¿cómo se llama? Goliat amedrentaba al pueblo de Dios. Tenía amedrentado al pueblo de Dios. El pueblo de Dios le tenía miedo a Goliat, no lo podían vencer. Pero ese rey David dice que él va en el nombre de ¿quién? De Dios. Y yo quiero leerlo para que vean qué es lo que estaba hablando. Que el Cristo iba a venir a derrotar a Satanás, al enemigo del pueblo de Dios. Iba a venir ungido como rey eterno para derrotar a nuestro enemigo número uno, que era Satanás. Pero como ahora ya tengo lo fundamental que es Cristo, ahora sí lo veo así. Pero antes yo le decía, ¿quién es tu gigante? ¿Verdad? Vence tu gigante, así como David y Goliat. Narán sabotana, como en el pueblo le daba a la gente, ¿verdad? Ni yo entendía lo que estaba hablando. Pero ahora entiendo por qué el Señor hablaba de David y Goliat. Es que el rey verdadero estaba significando que venía un rey verdadero que iba a derrotar a nuestro enemigo número uno, que era Satanás. Así como David había vencido a Goliat. Porque venía en nombre de ¿quién? ¿En nombre de quién? De Dios. Porque así le dice, yo voy en nombre de Dios. Y lo derrota. Y no lo encuentran ahí mañana. Primera de Samuel 17:4. Léamelo con voz de arcángel y trompeta de Dios. Duro. Salió entonces un varón del campamento de los filisteos que se puso entre los dos campamentos, el cual se llamaba Goliat.
de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un amete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de las corazas 5,000 ciclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de hierro y un escudo de acero a sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Él iba a su escudero delante de él, y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un varón que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he deshonrado el campamento de Israel, dando un varón que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se conturbaron y tuvieron miedo. Y David era hijo de un varón efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl. 7:45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con cuchillo y lanza y escudo, mas yo vengo en ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has deshonrado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y lanza, porque del Señor es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Y así sucedió, ¿verdad? Recuérdense que él venció a Goliat, David. Entonces, si ustedes se fijan, está tipificando al Mesías que venía a derrotar al enemigo número 1 de su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿quién derrotó a Satanás? El Cristo, como el verdadero rey. Derrotó a nuestro enemigo número 1. Entonces ven que cuando ya uno tiene el fundamento revelado que es Cristo, porque el fundamento de las escrituras en Cristo, ya uno no lo ve como antes, ¿verdad? Y le decía: vence el miedo, vence esto, vence lo otro, vence tu gigante. Pero yo veía gigantes en todos, los problemas eran gigantes. Pero el Señor, cuando nos revela a Jesús como el Cristo, nos hace ver de que lo que está hablando ahí, el verdadero rey, venció a nuestro enemigo, a Satanás, al que tenía, dice, amedrentado al pueblo de Dios. Él vino a rescatar ¿a quién? A su pueblo. ¿Por quién murió él? Por su pueblo. Por eso dice acá: pues si somos fieles hasta el fin, dice, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, oigan lo que dice, recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Qué está diciendo? No endurezcan su corazón, crean al Evangelio, crean al Cristo, crean a la voz de Dios, y la voz de Dios es su Hijo Jesús el Cristo. ¿Y quiénes fueron? Dicen los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz. O sea, si escucharon su voz, miren eso. Si escucharon su voz, pero desecharon la voz de Dios, dejaron de oír la voz de Dios, desecharon, se volvieron incrédulos a la voz de Dios. Transgredieron también el pacto. Y Dios nos está advirtiendo a nosotros. Si ese pueblo lo dice, usted, ¿qué pueblo me tiene? ¿Lo puede hacer? Nos está advirtiendo. Hermano, mire, esto es bien delicado. Pero nosotros quizás lo tomamos así tan liviano, tan así, ¿verdad? Sí, así dice que no endurezcamos nuestro corazón. No se trata que realmente dulce que tenemos, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta. ¿Y quién fueron los que se rebelaron, dice, contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿No fue Moisés que tipifica al Cristo que fue enviado a salvar a su pueblo? Y ese pueblo que fue rescatado de Egipto, que tipifica Egipto el pecado, ellos estaban sumergidos en idolatría de Egipto. Se habían apartado del pacto. Y dice, y envía a Moisés, que tipifica al Cristo. Y ese pueblo dice que después se rebela en contra de Dios.
Y Dios nos está advirtiendo, si lo hicieron ellos, ustedes creen que no lo pueden hacer. Y si no se está advirtiendo a nosotros, hermano, usted no está pensando ni siquiera en el que no vino. Usted dijo, bueno, el Señor me habló a mí, ¿verdad? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Nos está advirtiendo a nosotros que no desechemos su pacto, que no cambiemos el mensaje, que no dejemos de creer que Jesús es el Cristo, que no saquemos lo fundamental de las Escrituras, que es la revelación de Jesús el Cristo, porque es el único que puede mediar entre Dios y el hombre, es el único que puede sacar al hombre de la condición de Satanás, del pecado, y a causa del pecado, esa condición espiritual que es la muerte, la separación eterna entre Dios y el hombre, que es la muerte espiritual. Porque el hombre solo puede ver la muerte física, pero la muerte espiritual es la separación eterna entre Dios y el hombre si no cree al Evangelio. No va a ver a Dios. Y dice después, ¿y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? Oiga lo que dice, ¿y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? O sea que no hubo un día que Dios nos enojara contra ese pueblo. 40 años dice que estuvo enojado con ese pueblo. ¿Y qué corona tenemos nosotros para hacer que Él esté airado contra nosotros? Pero ¿por qué se enojó con ese pueblo? Porque desechaban la palabra de Dios, desechaban su pacto. Su pacto era, el pacto que le habían dado a ese pueblo era la promesa del Mesías. Ellos tenían que marchar a la tierra prometida, pero se quedaron dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Por su rebelión, por su incredulidad. Desecharon la palabra de Dios, no le creían a Dios. Y Dios los introduce al desierto, en el desierto, y esto mírenlo bien. En el desierto Dios los introduce para que el hombre no tuviera distracción, el hombre pudiera ver siempre a Dios. De día columna de nube, ¿verdad? De noche columna de gloria, de noche columna de fuego. ¿Qué era la gloria de Dios? Al final no lo dije mal, era la gloria de Dios. O sea, Dios guiaba al hombre de día y de noche. ¿Quién iba guiando a ese pueblo? Era Dios. Pero este pueblo se rebelaba en contra de Dios y no quería oír la voz de Dios, no quería que Dios lo guiara. Y así están muchos, no queriendo oír la voz de Dios, usando la palabra para hacer muchas cosas, usando la palabra en vano, pero no expresando el fundamento de las Escrituras de Cristo. Por eso es que dice, si alguno de vosotros, en Gálatas 1:6, si alguno de vosotros, un ángel del cielo, predica otro evangelio, sea maldito de Dios. Otro evangelio diferente. No es que haya otro, dijo Pablo, ¿verdad? Sino es que hay muchos que perturban, ¿verdad? La obra de Satanás es ir en contra de este mensaje, del evangelio. Y Satanás levanta todo lo que pueda en contra del mensaje de Dios. Este mensaje no es agradable para la gente, pero para los que creen sí. Eso es vida. Para unos es muerte, pero para los que creemos es vida. Para los que no creen que Jesús es Cristo es muerte, pero para nosotros es vida. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Si la escucharon. Usted cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Pues estoy oyendo la voz de Dios. Yo no le estoy predicando otra cosa, le estoy predicando la voz de Dios, y la voz de Dios es su Hijo. Le estoy hablando de la voz de Dios. Si usted la rechaza, le va a pasar lo mismo que el pueblo de Dios. Dice, ¿no fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? O sea, ahí no hubo día que el Señor nos enojara contra ese pueblo. ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Hay ruina para el hombre que rechaza la gracia de Dios, que rechaza al Mesías. Ahora diríamos nosotros, ¿verdad? El que rechaza al Cristo, el que desecha su pacto, que dice que va a pasar, va a morir. Va a morir. Y está hablando de la separación entre Dios y el hombre. Porque el hombre separado de Dios, dice, sin mí nada podéis hacer. Está arruinado el hombre sin Dios, hermano. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Está condenado, está arruinado, está muerto en sus delitos y pecados. Está gobernado por Satanás. Está en desorden por el pecado. Está vacío por la ausencia del Espíritu de Dios. Y por ende, no puede ver a Dios. ¿Y quiénes hablaban? Miren esto. Los mató, ¿verdad?
¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Es el hombre que peca, morirá, ¿verdad? ¿Y a quiénes hablaba? ¿Y por qué pecaron? Porque desecharon la palabra, desecharon a Cristo. A quienes hablaba, mire, y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en su descanso. ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? ¿A quiénes cree que le habló? A estos que desobedecieron les habló Dios. Miren que eso bien. Y les había jurado que no entraría en su descanso, porque él veía la rebeldía del pueblo. Como vemos, aquí nos dice a nosotros, nos sigue diciendo a nosotros. Como vemos, dice, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Y quién es el reposo de Dios? Es Cristo. El único que podía mediar entre Dios y el hombre era Cristo, pero lo desecharon y por ende no entraron al reposo de Dios. No pudieron voltar con Dios. No disfrutaron de la salvación. No vieron la salvación, no porque Dios no se la haya mostrado, porque la rechazaron. Y Dios nos habla ahora a nosotros. Porque cuando nosotros creemos y no desechamos la gracia de Dios y creemos en Jesús como Cristo, y sus ovejas dice que oyen, y yo aquí les voy a leer San Juan, ya hoy sí solo vamos a leer ya, San Juan 10, del 27 al 8. San Juan 10. San Juan 10 del 27 al 28, dice la palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dice que quienes reaccionan a la voz de Dios solo van a ser sus ovejas, hermano. Y quienes van a obedecer a Dios solo serán sus ovejas. Si no es oveja de Dios, no van a poder obedecerlo. Y le siguen, habla de obediencia. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármela, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todo. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. O sea, dice, les doy vida eterna. O sea, el hombre está hecho con Dios. Vuelve al Padre. Este hombre que vuelve a Dios nunca va a perecer. Nadie va a poder arrebatarlo de sus manos, porque le pertenece a Dios. Porque mi Padre las ha dado. ¿Quién se las dio? Porque mi Padre me las ha dado. ¿Por qué el Padre se las dio? Porque Él fue el sacrificio, su Hijo. Por eso que nosotros somos la recompensa que Dios le ha dado por su sacrificio. El Cordero recibió la recompensa de su sacrificio. ¿Y quiénes son? Las ovejas de Él. Oirán su voz y le van a seguir. Entonces usted, si ha creído que Jesús es el Cristo, si Él le ha revelado que Él es el Cristo, usted es la recompensa del sacrificio del Mesías. Usted es la oveja de Dios. Porque aquí lo dice, aquí está claro, aquí no deben de perderse. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie puede dármelas, porque mi Padre me las ha dado. ¿Por qué se las dio? Por el sacrificio. Por eso dice esa alabanza, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Dios le dio un pueblo para que ahora ese pueblo pueda glorificar su nombre en todas las naciones. ¿A través de qué? Del sacrificio de su Hijo. Eso está diciendo acá. Y si usted es pueblo de Dios, no va a dejar de glorificarlo. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todo. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Jesús el Cristo es Dios. Dios, ¿verdad? Y dice, después en 2 Corintios 6, vámonos a 2 Corintios. 2 Corintios 6, 16 al 18 dice. ¿Y qué clase dice? Perdón, desde 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Cómo puede? ¿Sabe lo que está diciendo? Es imposible que alguien que haya creído en Cristo pueda asociarse con un incrédulo.
Porque no puede, mire, el incrédulo desecha a Dios. Y si Dios está en usted, ¿a quién van a desechar? ¿Van a desechar a Dios? Por eso es que el incrédulo es aquel que no cree al Evangelio, que rechaza la gracia de Dios. Y no estoy hablando de incrédulos de allá afuera. Hay personas que predican que son incrédulos. Y por eso dice, y lo dice claro aquí el Señor, hermano, el incrédulo es aquel que no cree al Evangelio, que no cree que Jesús es el Cristo. Hablan de un Jesús, pero un Jesús nada más que hace milagros, un Jesús que cancela deuda, ¿verdad? Y que le puede traer una estabilidad económica buena, que lo puede mantener sanito. Y claro que Dios puede hacer todo eso, pero Él es el Cristo, el que resolvió el problema que humanamente el hombre no podía resolver. Un problema físico se puede resolver si encontramos un buen médico, ¿verdad? El problema económico lo resolver trabajando, pero el problema espiritual solo podía resolver el Cristo. Entonces yo debo presentarme como el Cristo, no nada más como el que sana, como el que me provee dinero. ¿Cuánta gente ve milagros, ve portentos y no quiere nada con Dios? Tienen un Dios, decía mi mamá, un Dios de susto, ¿verdad? Del diente al labio. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué estaba diciendo? No pueden vivir para hacer mi voluntad. O sea, hablan de un Dios que ni siquiera conocen, eso está hablando. Y si usted ve, así está la gente dentro de la congregación. Hablan de un Dios que no conocen. Miren, de verdad, yo veo tanta ignorancia, pero como eso solo puede venir, el Evangelio solo puede venir por revelación. Por mucho que usted le pueda explicar el mensaje, hay personas que no lo entienden, porque solo puede ser revelado por Dios. Y por eso se aferran a doctrinas de hombres, se aferran a denominaciones, se aferran a personas, defienden, pero no la fe, porque no la tienen. Porque su esperanza está en la religión, está en personas, en cosas, pero no en Dios. Tener la fe en Dios es creer que Jesús es el Cristo, es tener la fe en Dios. Y dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces somos posesión de Dios. Y yo les decía que en el templo, ¿qué se hace? Se sirve, ¿verdad? Y se adora. Se adora y se sirve. O sea que lo que Dios nos está diciendo es imposible que alguien que haya creído que Jesús es el Cristo no pueda hacer la voluntad de Dios. Él sabe que ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Dios. Y vive para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en la persona. Y por eso puede vivir para hacer la voluntad de Dios. Porque ya no nos pertenecemos, como decimos a nosotros mismos. No le pertenecemos a Satanás. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos. ¿Qué dice? Quédense. Sálganse mire, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus casas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, lo que está diciendo, no se mezclen con los incrédulos, con los que rechazan el Evangelio. Y entre esos hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Pero no son ministros de justicia, son enviados de Satanás. Satanás se viste como ángel de luz. Da un mensaje, como dice, un mensajero sin mensaje, ¿verdad? Los que no tienen perdón, pero si no se les ha revelado que Jesús es el Cristo, son mensajeros sin mensaje. Y enviados por Satanás porque transversan lo de Dios, para que el hombre nunca se pueda encontrar con Dios. Esa es la obra de Satanás. Pablo era uno de los que estaba perdido. Pablo estaba perdido con todo su conocimiento, ¿verdad? Dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Tenía un rango religioso muy alto. Perseguía a los que predicaban que Jesús era el Cristo. Pero Dios le revela a su hijo. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coce contra el aguijón. O sea, le estaba diciendo, te estás dando patadas de veces y te estás dañando contra la puya. O sea, al final, el que se daña es aquel que no cree al Evangelio. Pero Saulo dice algo, perdón. Señor, ¿quién eres? Imagínate, menos mal que predicaba, ¿verdad? Menos mal, ¿verdad? Que
conocía, era un estudioso de la ley. Y le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Ni siquiera sabía hacer la voluntad de Dios porque como no lo conocía. Y se le revela quién es. Y hasta hoy en día la fe de Pablo habla. De inmediato Pablo abandona toda su idolatría, todo su apego a sus argumentos, a sus criterios, a su rango, a su posición religiosa. Y va y se humilla, reconoce que Jesús es el Cristo y vive para hacer la voluntad de Dios. Y es lo que yo estoy haciendo y es lo que usted tiene que hacer. No importa, esto no se trata de liderazgo, hermano. Esto no se trata de que usted quiera ser reconocido a nivel mundial, ¿verdad? No. Que Dios no le vaya a decir en aquel tiempo, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos otro, sí, pero no creyeron que yo era el Cristo. Un montón de cosas que hicieron, pero no creyeron. ¿Y a quién es que le estaba hablando? ¿Quién es que expulsaban demonios? Profetizaban, hacían muchas cosas, pero lo que deberían de hacer no lo hicieron, porque no creyeron, no pudieron hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que crean que Jesús es el Cristo. Entonces ellos anunciaban a otro Jesús, pero no era el Cristo. ¿Verdad? O lo puedes anunciar y no creer. No sé si me voy a entender, porque tampoco es criterio de que porque va al campo usted ha creído. El Señor nos advirtió que el pueblo se endureció y había dejado de creer y había oído la voz de Dios, había creído que Jesús era el Cristo, pero desechó el pacto. Así Dios nos advierte a nosotros esta tarde que tengamos cuidado de no desechar la voz de Dios. Yo espero que el Espíritu Santo les haya ministrado la palabra como me la ministró a mí, y que de verdad entendamos que la mayor bendición que usted y yo tenemos es el Evangelio. Porque es el único, porque el Evangelio no es un concepto, no es un eslogan, no es una doctrina más, no es una religión. El Evangelio es la persona de Jesús el Cristo, que nos ha puesto en una relación correcta con Dios, derrotando a Satanás, quitando el pecado y abriéndonos el camino al Padre. Él es el Rey, Él es mi Rey, Él es mi sacerdote y Él es mi profeta. Jesús es el Cristo. Amén. Pongámonos en pie. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gracia y misericordia hacia nosotros. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos a tu Hijo, a Jesús el Cristo, a través de las Escrituras, a ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, Señor, por amor a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, esta tarde y oramos, Señor, para que sigas, Señor, revelando a tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Y que siempre, Señor, lo podamos hacer nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta eterno. Oramos, Señor, para que abras esas puertas, Señor, y podamos testificar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén.